Ya. Ah, Listo. Uy, ¿qué es esto? Ya. Entonces ya habíamos visto la anterior semana lo que eran las estructuras repetitivas, ¿no? Que son el mientras y el para, ¿no? Que nos van a servir para repetir un bloque de código las veces que nosotros necesitamos, ¿ya? En este caso, ahora nos toca ver lo que son los subprogramas, ¿ya? Eh, que viene a ser el tema 6 si no estoy equivocado. Ah, ya. Mm, ¿Qué es esto? Esto no, y esto tampoco. Ya. Ah, ya. Entonces, hay ciertos casos cuando hablamos de programación estructurada, que es la programación que nosotros, bueno, aprenden en esta materia, en el cual al momento de resolver el código, bueno, un problema, ya hay una ocasión que puede pasar que vayas a resolver algo, una tarea específica, ¿sí? Esta tarea específica lo vamos a llamar rombo, ¿sí? Y pasa que, bueno, sigues tú resolviendo tu problema y algún momento bueno, de la solución, ese código rombo se repite. O sea, estás volviendo a resolver un problema que ya has hecho al inicio, ¿sí? Eh, ah, y bueno, sigues resolviendo y te das cuenta que ese pequeño, bueno, bloque de código se ha repetido y tal vez se vaya a repetir unas cuantas veces, digamos, no sé cuántas, unas n veces, ¿no? Este código rombo, de alguna manera, se vuelve a repetir en tu solución. Básicamente lo estás usando estas mismas líneas varias veces, ¿no? Este es una de las como malas prácticas de la programación que se llama código repetido, ya que tal vez una pequeña tarea de mi solución principal se está repitiendo varias veces, ya. Esta es una mala práctica, ¿no? Si esta pequeña solución tengo que repetirla varias veces, ¿qué tal si esta pequeña tarea rombo tiene 20 líneas, ¿no? De código? Sería práctico repetirlo 20, bueno, esas 20 líneas, digamos, unas 4 veces dentro de toda mi solución. Realmente no, ¿no? Si sé que esto de acá tal vez lo vaya a utilizar varias veces, en vez de, bueno, escribir todo esto de acá, se ha creado lo que son los subprogramas, ¿ya? Básicamente es definir un bloque de código, ¿no? En este caso, digamos esto, como un subprograma, el cual va a ser llamado en mi programa principal por una línea, ¿ya? Digamos, por, no sé, por una pequeña línea, ¿sí? Entonces, en vez de repetir, bueno, 5 o 6 veces este bloque de código para mi solución, yo defino un subprograma en el cual cada vez que llame por esta línea lo vamos a ver como, no sé, algo así, ya una línea especial, que es una llamada a esto de acá, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Si vemos de esa manera, mi programa sería un poco más práctico. De esta manera, cada vez que yo vaya a necesitar esta parte de mi programa, esta parte de mi subprograma, en vez de escribir todo el código, solo defino una función que va a hacer eso, ¿verdad? Y en el momento de mi programa principal, yo necesitar ese código, en vez de escribir bueno, todo esto, podría hacer una llamada especial a mi subprograma,
y continuar con mis líneas de código, ¿no? Si necesito otra vez, entonces llamo una llamada especial de este código y continúo todas las veces que sean necesarias, ¿no? Más que todo sirve para esto. A esta acción de crear una función o bueno, un subprograma, que vamos a ver que hay de dos tipos, se llama delegar, ¿ya? Cuando yo hablo de delegar, quiere decir que bueno, como su nombre lo dice, estoy delegando una pequeña parte de la solución de mi problema en un subprograma, ¿ya? En otras palabras, puedo definir esto después, ¿no? Estoy delegando a otra parte. Lo único que hace la computadora cuando hablamos de estas llamadas, básicamente, es copiar y pegar, ¿no ve? Tiene esta llamada a la función, lo único que va a hacer el programa, digamos, dentro, es copiar todo lo que has definido dentro de este subprograma bueno, en tu código principal, ¿no? Claramente, cuando hablamos de programación, nosotros lo vamos a leer de una manera más sencilla, ¿sí? Eso es lo que hacen los subprogramas. Ese es uno de los, bueno, usos que se tienen cuando hablamos de subprogramas. Y el segundo, que también seguramente lo han debido ver, si no, lo van a ver recién, es que por la misma método delegación, ¿no? Además de ayudarnos con el código repetido, nos sirve para, bueno, podríamos decir, dividir el problema en partes más pequeñas, ¿ya? Es la estrategia de divide y vencerás, ¿no? En vez de yo resolver todo el problema de uno en un código, ¿no? Tal vez sea un poco, cuando es un problema muy complejo, escribirlo todo el código de uno tal vez sea un poco no tan bien legible, ¿sí? Entonces otra forma de las que se utiliza este subprograma es agarrar mi problema y descomponerlo en partes más pequeñas, ¿ya? Y a cada parte pequeña le voy a asignar un subprograma, ¿ya? A cada parte de estas yo le designo un subprograma, ¿no? Digamos que esos van a ser sus nombres. Entonces, esto de acá yo lo voy a resolver en otra parte. No me voy a preocupar por el momento, pero sé que este subprograma me va a resolver esta tarea, ¿no? Lo mismo con esta pequeña parte del problema, me voy a olvidar por un momento y voy a resolverlo después, ¿no? ¿Verdad? Va a ser otra pequeña parte del problema, ¿no? Lo mismo en otra parte, lo divido, por ejemplo, en 4 partes, ¿no? Y cada una de esas se empieza a resolver en un subprograma, ¿no? De alguna manera el problema se ha vuelto menos complejo, ¿no? Y al final, cuando hablemos del programa principal, ¿no? Al menos al leerlo, ¿sí? Va a ser un poco más legible, ¿no? En vez de resolver todo de golpe, lo único que yo voy a hacer va a ser unas llamadas a mis subprogramas. En este caso, digamos, triángulo, redondo, cuadrado y rombo, ¿sí? Entonces, de esta manera he hecho un poco más legible el código y también, bueno, he hecho una estrategia que se utiliza muchas veces cuando hablamos de programación, ¿ya? Que es dividir el problema en problemas más pequeños, ¿ya? Bueno, es fin algoritmo, ¿verdad? Entonces esta herramienta que vamos a utilizar de los subprogramas nos van a servir, como hemos dicho, para dos cosas. Para evitar código repetido, si sé que voy a tener una pequeña tarea que voy a necesitar varias veces dentro de mi programa principal, puedo delegarlo a un subprograma y cada vez que necesite realizar esa tarea ya solo necesitaría una línea, ¿no? Que sería la llamada del subprograma o la invocación. O básicamente para descomponer un problema en tareas más pequeñas, ¿no? Esos son los dos casos en los que vamos a
podemos utilizar los subprogramas. Ya va a depender mucho del problema y de la manera en la cual cada uno quiera utilizarlo, ¿no? Ya, a ver, hablando de subprogramas, podemos explicar algunas cosas. Ya, mm, eh, como han visto estos subprogramas, van a tener muy parecida su estructura que un programa principal, ¿sí? Pero en este caso, ahora van a ver, bueno, lo vamos a ver, ¿ya? Tenemos dos subprogramas. Ay, no sé si estoy grabando, un momentito. Voy a cerrar esto. Dime que sí. Bueno, sí, ya está grabando. Tenemos dos tipos de subprogramas, ¿ya? El primero que vamos a ver son las funciones. Mm, ya, para esto un compañero me ha pasado unos documentos de otro grupo que, bueno, está aquí casi básicamente todo, ¿ya? No sé si ya mandaron esto, pero deberían leerlo. Eh, vamos a hablar después, es algo, una característica muy importante al momento de hablar de subprogramas, pero primero vamos a ver la estructura de cómo podemos implementar en pseudocódigo un subprograma, ¿ya? Cuando hablamos de funciones, eh, básicamente esta es la estructura, ¿ya? Lo vamos a analizar por partes. Ya. Ah, ya. Ok. Entonces, los elementos que vamos a, bueno, recalcar es, primero que nada, el tipo de dato a devolver. Cuando hablemos de funciones, va a ser un subprograma que siempre tiene que devolver algo. ¿Ya? Al definir nuestra función, primero vamos a definir el tipo de dato a devolver, ¿no? Esto viene relacionado a todos los tipos de datos que ya hemos visto, ¿no? Booleano, entero, real, cadena, carácter, ¿no ve? Cualquiera de estos tipos. Más que todo booleano y entero, real vamos a utilizar. Ah, seguido de la palabra función, el nombre de la función, esto nosotros lo definimos como nosotros queramos, con las mismas reglas que definíamos el nombre de una variable. Básicamente aquí vamos a nombrarlo con nosotros como nosotros queramos, ¿no? Y por último, esto de acá, entre paréntesis, la lista de argumentos, ¿no? También se lo conoce como parámetros. Esto es cuando, bueno, mi función o mi subprograma eh, necesita algunos datos extra para resolver una tarea, ¿no? Entonces yo los puedo mandar por una lista de argumentos al momento de invocarlos, ¿ya? Pero antes de enviarle datos, yo tengo que definir qué datos le voy a enviar y qué tipos de datos, ¿ya? Esta lista de argumentos puede ser no solo una, puede ser varias o ninguna, ¿sí? Entonces, digamos, si yo tuviera dos argumentos, por ejemplo, de tipo entero, ¿no? Primero pongo el nombre de la variable, digamos num, ¿no? Este va a ser de tipo entero, ¿ya? Y bueno, voy a necesitar otra variable que por ejemplo, va a ser radio, digamos, ¿sí? Que también va a ser de tipo entero, ¿sí? Entonces, bueno, para este ejemplo, supongamos una función que necesite estos argumentos, ¿no? Ya con eso vendría acá dentro una declaración de variables, ¿ya? Muy parecido a lo que es un programa principal, ¿no? También tiene su declaración.
esta más que todo es de las variables que voy a utilizar dentro de mi función, ¿ya? Entonces, estas variables, cuando hablemos de variables dentro de una función, vamos a conocer el término de variables locales, ¿ya? Esto más que todo va relacionado al dominio de estas variables, ¿ya? En- Cuando hablo del dominio, quiere decir que las variables que yo declare solo van a ser utilizadas nada más dentro de este bloque de código. Entonces, cuando hablo de este bloque de código, solo voy a poder utilizar estas variables de aquí hasta aquí. A ver, todo lo que defina solo lo puedo utilizar aquí. Vale decir que... vamos a ver, un ratito. Posiblemente sí. Ya. Eh, que, bueno, si tengo distintas funciones, las variables que se declaren entre ellas, ¿no? Digamos, tengo estas funciones, eh, ¿no? Las variables que estén acá, no puedo utilizarlas acá, esto no puedo hacer, ¿no? Está mal. Como la variable que tenga acá, no puede ser utilizada en esta otra función, ¿no? Esto está mal. Porque esas variables, al menos cuando declaremos, van a ser solo de manera local, por lo que sea dentro de la función, ¿ya? Eso hay que recalcar. Y otra propiedad interesante cuando hablemos de subprogramas, que ya lo hemos visto, es que una función va a tener una invocación, ¿no? Básicamente yo defino mi función, lo que va a hacer, lo que va a necesitar, esto de acá, la lista de argumentos, es lo que puede llegar a necesitar. Lo que necesita es como un dato de entrada, ¿ya? Eh, sí, no, un momentito. Ya. Ah, y por último, una línea importante de cuando hablemos de declaración de funciones es esta de acá, es la más importante por si acaso. Si esta línea no la ponen cuando declaren una función, ya estaría mal, bueno, todo tal vez su solución, ¿ya? Esta línea tiene que estar siempre casi al final de mi función, ¿no? Entonces, cada vez que yo declare una función que tenga, como dijimos, un tipo de dato a devolver, tiene que tener esta instrucción de devolver algo, ¿ya? En este caso, tiene que devolver un valor, ¿no? O puede ser una variable o un valor específico, ¿no? Pero tiene que devolver algo, específicamente algo, ¿ya? Cuando definamos ya, bueno, ya esté definido nuestra función, podemos usarla en cualquier momento en nuestro programa principal, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a usar? Fácil, ¿no? Por el nombre que nosotros le estamos definiendo a nuestra función y mandándole la lista de argumentos que necesite, ¿no? Para este problema, digamos, esta función se llama f, ¿no? Entonces, para mi función f, si quiero invocarla, voy a mandarle dos números enteros. En este caso le voy a mandar 3 y 10, ¿sí? De esta manera le estoy llamando, pero esta función me devuelve algo. Por lo tanto, lo que debo hacer realmente es, lo voy a poner acá abajo, porque no me va a entrar, ¿no? Esto necesariamente una función me devuelve algo. Entonces lo correcto cuando me está devolviendo algo es que lo tengo que guardar en una parte. ¿En dónde lo voy a guardar? En una variable de mi programa principal. Por ejemplo, no sé, solución, digamos sol, ¿ya? Entonces lo guardo asignándolo, la función, lo que devuelva a una variable, ¿no? Esta variable solución de mi programa principal debería ser del mismo tipo de dato que el dato de mi declarado de la función, ¿ya? Eso, eh, bueno, esta sería la manera de invocarlo, ¿no? Ya. Eh, Eso sería recalcarlo, al menos para funciones. Y el otro tipo de subprograma que tenemos es los procesos, ¿ya? Los procs, ¿sí? Son
muy parecidos entre sí, solo tiene una diferencia. ¿Ya? ¿Dónde está? Si se fijan, van a tener casi una estructura muy similar. Eh, ¿Qué es esto? ¿Sí? Ya. Los procedimientos, bueno, esta va a ser la estructura primero de declaración, ¿no? La palabra reservada procedimiento, ¿no? El nombre de mi procedimiento y bueno, esto es exactamente lo mismo que una lista de argumentos de una función. Quiere decir que al igual eh, que una función puede tener lista de argumentos, ¿ya? Esto, por si acaso, no es obligatorio. Puede que haya problemas que no necesites mandarle ningún dato para que haga su tarea, ¿sí? Lo que quiero que haga. Lista ya, de argumentos. Seguido de su pequeña declaración de variables locales, ¿no? Su programa, ¿no? La declaración. Eh, la tarea que va a realizar, que son sus instrucciones, ¿no? Y por último, fin procedimiento. La instrucción de cierre bueno, del procedimiento, ¿sí? Del bloque. La invocación, en este caso, si se acuerdan, como vimos en el anterior, como tenía un retorno, tenía que guardarlo en alguna parte, ¿no? Cuando yo necesite usar o llamar algún proceso, nada más escribo el nombre del proceso y le mando. No, se escribe la palabra reservada llamar a, ¿no ve? Como dice acá, el nombre de mi procedimiento y la lista de argumentos que necesitas recibir, ¿no? Dependiendo a lo que yo declare mi procedimiento. Eso es todo. Ah, ya, eso sería más que todo la explicación de los subprogramas, sus elementos, ¿no? Son parecidos a un programa principal, nada más que realizan una pequeña tarea, la cual yo puedo usarla las veces que sean necesarias dentro de mi programa principal, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? Mm, Disculpe, llamar al procedimiento, la lista de argumentos puede variar, digamos, a llamar una vez lo cambio los datos y a llamar otra vez lo cambio otra vez los datos. Se puede, mm, ¿no? sí y no, o sea, depende de la pregunta. Yo, al definir mi procedimiento, va a tener una lista de argumentos, ¿no? En este caso, como puede ser dos, tres, lo que vaya a necesitar, ¿no? O ninguno. Eh, digamos, para el procedimiento X, ¿no ve? Que yo lo defina con dos enteros, ¿no ve? Eh, o dos reales. Digamos, alto, que va a ser entero, y ancho, ¿sí? Así lo estoy definiendo mi procedimiento. Va a necesitar dos datos que, de hecho, bueno, deberían ser reales, ¿no? Voy a hacer que sean reales, ¿no? Cuando hablamos de longitudes, siempre es mejor definirlo de tipo real, ¿ya? Al momento de yo utilizar este procedimiento, puedo darle los valores que yo quiera y llamarlo las veces que sea necesaria. No sé, bueno, yo defino qué va a ser, ¿no? Pero en este caso, en mi programa principal, ¿no? Lo podría llamar ya sea a mi función X con 3 puntos, para un rectángulo de 3.5 por 4, ¿no? Seguramente esta función tal vez debería devolverme el área, bueno, debería calcular el área tal vez, ¿no? Eh, pero si quiero, puedo otra vez utilizarla para calcular el área de otro rectángulo, no sé, de uno de 12 por 3.5, ¿sí? Entonces yo puedo mandarle los argumentos que yo necesite de acuerdo al tipo que he definido en la declaración de mi procedimiento. Ahora, lo que yo no puedo hacer, si esto era tu duda, tal vez
ahora quiero meterle 3 argumentos, ¿no? Aquí voy a poner un punto porque se van a confundir con la coma. 3.5, ¿no? La coma es para denotar cuántos argumentos estoy poniendo. Lo que yo no puedo hacer es, he definido a mi procedimiento que recibe 2 datos, ¿no ven? Reales. Hay 2 cosas que no puedo hacer cuando hablo de procedimientos, ¿ya? La primera sería mandarle 3 argumentos. Eso estaría mal, ¿no? Si le he definido que recibe 2 argumentos, no podría hacer esto. Miren, enviarle 1.3, luego enviarle 4 y luego enviarle 10, ¿no? Esto, de acuerdo a la definición de cómo he declarado esta función, no puedo hacerlo. Esto está mal, ¿no ve? Ahora también no puedo enviarle, en este caso, nada. No le puedo enviar vacío, porque yo estoy definiendo nuevamente que necesita recibir 2 argumentos, ¿no ve? Entonces, eso de acá tampoco podría ser. Necesito necesariamente enviarle el número de argumentos que me está pidiendo. ¿No ve? No puedo enviarle ni más ni menos argumentos. Otra cosa que no puedo hacer, por si acaso, estoy definiendo, si se fijan, mi procedimiento con 2 números reales, ¿no ve? Entonces, otra cosa que no podría hacer es enviarle otros tipos de datos. Por ejemplo, no le podría enviar una cadena. Esto estaría mal, ¿no? Y un booleano, un verdadero, ¿no? ¿No? Porque mi proceso espera recibir 2 tipos de datos reales, ¿no? Entonces, esto de acá también estaría mal. Todo lo que hablemos acerca de argumentos que yo mande a mi procedimiento va muy ligado a cómo yo voy a definir o declarar lo que reciba mi procedimiento. ¿Ya? ¿Se entiende? Si no se entiende, puedes volver a preguntar igual, no hay problema. ¿Ya? Ya, creo que con eso. Y Charlie entró. Acaba de entrar y me habló. A ver. ¿Esto era alguna tarea que les ha dado la docente? Eso a realizarlo en clase, pero yo no entendí, no sé si podíamos hacer ese ejercicio. A ver, leer un número entero positivo, fijar si el número es compuesto. Si fuese así, leer otro número entero positivo y calcular la suma de dichos números. Caso contrario, mostrar los dígitos primos de dicho número. ¿Esto era del tema de estructuras repetitivas o dentro del tema de subprogramas? Su programa. Ya, súper. Ejemplo 1. 1, 2, 3, 6 es un número compuesto. Entonces leer otro número, 2, la suma de los 2 números es tantos. Ya. Ya podemos resolverlo. Sí, no hay problema. Pero necesitaría saber cómo se define un número compuesto, que es bueno, es otro documento seguro, que está albergado en tipos de números. No sé si alguien tiene ese documento o si alguien me puede decir qué es un número compuesto. Si no mal recuerdo, era un número que se puede dividir que no sea o sea, diferente a un número primo, o sea, que no se divide entre su mismo número y en uno. Es algo así, el número compuesto. De hecho, todos los números siempre van a tener esos 2 divisores. Aunque no sea primo, todos los números que no sean primos siempre van a tener como divisores el 1 y el mismo número. No existe un número que no tenga esos 2 divisores para empezar. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna definición de compuesto o me pueden pasar esa teoría de números. No sé qué. Había un documento ahí. Ya. Eh, qué grande. El que me ha pasado tiene una definición enorme en su celular o en su computador. ¿Alguien tiene este documento de tipos de números? Si no, igual lo podemos googlear, pero tal vez no sea lo mismo que la docente les haya enviado.
Un número compuesto son aquellos que son divisibles por ellos mismos, por la unidad y también por otros números. Recuerda el número y no se considera ni compuesto ni primo por convenio. Ya, según, bueno, esto, según Wikipedia, un número compuesto es lo contrario de un número primo. No sé si es lo mismo que está en su documentación que les envió. Si me pueden Sí, corregir. ¿Sí? sí, sí. Ya. Entonces podemos empezar con eso, con este problema. ¿Está bien? Para aclarar. Y ¿alguno pudo resolverlo? Para empezar. ¿Alguno eh, del curso? Cualquiera. Acepto sugerencias. ¿Nadie? Ya. Vamos a hacer de lo de cero entonces. Mi solución, ¿no? ¿Qué? Pasa. Ya. Vamos a empezar a resolver. Disculpe, auxiliar. Sí. En la parte del problema que hay, decía que teníamos que utilizar, ¿cómo me acuerdo? Divide y vencerás, algo por ahí se llamaba. De este problema, Sí, sí, necesariamente, porque si se dan cuenta, bueno, si ha entrado directamente al tema de su programas, obviamente nos está pidiendo que que utilicemos, ¿no? Funciones o procedimientos. Entonces tenemos que usarlos, ¿no? Si no usaríamos, sería un algoritmo demasiado largo, tal vez. ¿Ya? Sí, ¿Sí? le cuento que encontré lo que de la docente, De los tipos teoría, de tipos de números. números. Sí, sí pueden Sí, mandarlo al grupo, estaría bien. Pero creo que es eso, ¿no? Un número que no es primo. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a gaussianos. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ah, números primos, números compuestos. Todo número natural mayor a uno que no es primo. Sí, es básicamente eso, ¿no? Ya empezaremos. Eh, como entrada, sabemos que hay dos casos, ¿no ve? Eh, un número, ¿no? El cual puede ser compuesto, o un número que no sea compuesto, por lo tanto tendría que ingresar un número 2, ¿no ve? Esos son los dos tipos de entradas, ¿verdad? O un número que no sea compuesto y pedirle otro número, ¿verdad? Y dato de salida, vamos a tener también dos casos, ¿no? La suma de estos dos es un caso. O el otro, si es que no es compuesto, los dígitos de este número, ¿no? ¿Listo? ¿Se entiende? Ya, en cuanto a... Eso es lo que tenemos que resolver. Eh, ya. Sabemos que un compuesto, ¿no? Eh, es un número que no es primo, ¿no? Vea. Sabemos eso. Ya. Ya creo que con eso podemos empezar a ver lo que es el diseño de la solución. ¿Sí? Eh, ya. Eh, algoritmo. Le vamos a llamar divide y vencerás. ¿Ya? ¿Listo? Primero necesitamos definir variables, ¿no ve? ¿Cuáles necesito? Primero necesito un número entero positivo que es paralelo, ¿no? Si no fuera este, voy a necesitar otro número, ¿no? Un segundo número. Lo voy a llamar n2. ¿Sí? ¿Qué más necesitaría para resolver este problema? Por en cuanto lo vamos a dejar así.
Si necesito más, lo declaro en el momento que vaya a utilizarlo. ¿Ya? Y vamos a empezar con la solución. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenía que hacer, como dice... es leer un número y verificar si este número es compuesto. ¿Ya? Entonces, voy a necesitar un booleano. ¿Ya? En este caso, primero voy a leer un número. ¿Sí? Leer un número. En este caso, n, ¿no ve? Aquí es lo que necesito saber, lo que me va a causar problemas, ¿verdad? Nada más, necesito saber si este es compuesto. Entonces, ahorita no me importa resolver cómo es un número compuesto, ¿ya? Entonces lo voy a delegar a una función. Esta función la voy a guardar en un booleano que se va a llamar es compuesto. ¿Ya? Así se va a llamar. Este va a ser de tipo booleano. ¿Ya? Solo puede tener dos valores, entonces, ¿no ve? Esto puede ser verdadero o falso, ¿no ve? Entonces, ahorita no me importa cómo voy a calcular eso, se lo voy a delegar a una función que se va a llamar verificar. Verificar compuesto. No me interesa en este momento. Solo sé que esta función le tengo que enviar el número y me tiene que devolver qué cosa. Verdadero o falso. Verdadero si es compuesto o si no, pues falso, ¿no? ¿Ya? Una vez que tengo, ya sé que esto me devuelve si el número es compuesto o no. ¿Qué debería hacer según el problema? Para ustedes. ¿Qué es lo que debería hacer? Si se cumple esto, ¿no? Quiere decir que debo leer un número y sumarlo, ¿no? Entonces, bueno, tengo que preguntar por el valor de esta variable. Esta es una condicional, ¿no ve? Si es compuesto, es igual a verdadero, ¿qué debería hacer? Para el curso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar, bueno, leer un número y sumarlo, ¿no ve? Entonces, si esto se cumple, tengo que leer un segundo número, lo voy a guardar en n2 y luego tengo que sumarlo. Entonces voy a guardar la respuesta en una variable, sum, ¿no ve? Esta va a ser de tipo entero, ¿no ve? La voy a declarar. Sum va a ser igual a ¿cuánto? N más n2. ¿No ve? Después de calcularlo, lo voy a mostrar en pantalla. Sum, ¿ya? Ahora, si no era si no era compuesto, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Si no, tenía que mostrar sus dígitos. Pero ahorita no me importa mostrar dígitos. Se lo voy a delegar a un procedimiento en este caso. Le voy a llamar al procedimiento. ¿Cómo se invocaba un procedimiento? ¿Alguien se acuerda? Llamar a. El número de la variable. Nombre del procedimiento, ¿no? Llamar a. Le voy a llamar al procedimiento mostrar dígitos, ¿no? Lo que va a hacer, básicamente. A un procedimiento mostrar dígitos. ¿De quién? Bueno, en este caso, del número, ¿no ve? Me está pidiendo el número, entonces le voy a enviar como argumento, ¿no? Como parámetro el número. Finzi. Y creo que eso sería todo. Fin algoritmo. De hecho, esa es la solución para su problema. ¿Alguna duda?
Ya, hasta ahí acaba. Si se dan cuenta, un problema que seguramente en teoría tendría que ser más largo, ¿no? Porque tengo que, en realidad, verificar un número compuesto es un poquito, eh, seguro, se debe llevar sus líneas, ¿no? Pero en este caso, no me importa, solo lo he delegado a esta función. Y por último, bueno, me he creado un procedimiento que me va a mostrar los dígitos de n. Ya no necesito hacerlo en el programa principal, ¿no? Y lo he llamado, lo he invocado, ¿no? Y con eso ya estaría resuelto mi problema. ¿Alguna duda? ¿Ni una? Ya. Ahora, ¿qué nos faltaría? Declarar nuestros subprogramas, ¿verdad? Ah, una pregunta para ustedes. ¿Dónde sería el lugar correcto de declarar mis subprogramas? ¿Antes de mi programa principal? Por así decirlo, aquí, antes de definir mi programa principal. ¿O después? Acá abajo. ¿Dónde creen que sería lo correcto? Antes. En este caso con la docente, solo para aclarar, se, se define cualquier función o procedimiento que vayamos a utilizar después de mi programa principal. ¿Ya? Entonces me tocaría, después de definir esto, eh, definir primero mi función verificar compuesto, ¿no? ¿De qué tipo de dato dije que iba a ser mi función verificar compuesto? Para la clase. ¿Qué debería devolver? ¿Ya? He dicho que necesita recibir un argumento, ¿no ve? Entonces le voy a decir, ¿de qué tipo de dato igual? Entero. En este caso voy a definir número. Num, nada más, de tipo entero. ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Cómo es, chicos? ¿De qué tipo de dato debería ser mi función verificar compuesto? Según la solución que yo he diseñado. En este caso solo tenía dos posibilidades de devolver, ¿no ve? Verdadero o falso. Eso lo convierte en un tipo de dato, bueno, a devolver un booleano. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, para hacer esta tarea de verificar compuesto, voy a necesitar algunas variables, ¿no? Primero el número, ¿no? Esto ya está definido en la... declarado incluso en la lista de argumentos. Pero aparte de eso, sé que necesito verificar que sea compuesto. ¿Qué es un número compuesto? Bueno, un número que no es primo. Entonces tengo que contar sus divisores, ¿no ve? Ya. Entonces voy a necesitar primero dos cosas. Necesito contar sus dígitos, ¿no ve? Entonces voy a crearme un contador de dígitos que va a ser entero. Ya. Aparte de eso, necesito controlar los divisores. Entonces seguramente me voy a crear una variable de divisores, ¿no ve? Después necesito devolver necesariamente un retorno booleano. Entonces para eso me voy a declarar una variable que se llama respuesta, ¿sí? Que va a ser booleano, ¿ya? Creo que con eso la función ya podría funcionar. Vamos a empezar. Ya. Inicialmente, mi contador de divisores va a valer 0, ¿no? Inicialmente. Mi divisor, ¿desde dónde a dónde tengo que empezar? Mi divisor, ¿cómo en teoría debería estar funcionando para verificar si un número es compuesto? ¿De dónde a dónde tendríamos que verificar mi divisor? Para ustedes. ¿Quién me puede decir? ¿Desde cuál? Uno. Desde el 1, muy bien. ¿Hasta dónde?
hasta n número. Hasta el número, ¿no ve? Tengo que controlar sus divisores desde 1 hasta el número, ¿no ve? Entonces, inicialmente mi divisor debería darle el valor de 1. Ahí no tengo problemas. ¿Ya? Bien. Mi respuesta inicialmente, ¿qué me convendría asignarle? ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Yo, al momento de que no sé realmente si es un número compuesto o no, lo correcto, al menos en mi solución, para mí, sería que inicialmente sea falso, ¿sí? Tengo que probar si es verdadero, lo tengo que cambiar de valor. Pero inicialmente, para mí, todos los números no van a ser compuestos, hasta que yo demuestre lo contrario, ¿ya? Entonces voy a hacer un mientras, ¿no? Un mientras, ¿hasta dónde he dicho que necesito, bueno, verificar? Hasta que mi divisor sea, bueno, mientras que mi divisor sea menor o igual al número, ¿no ve? Esa va a ser mi condición. ¿Qué voy a hacer? Voy a verificar sus divisores. Entonces, voy a ver si num mod div es igual a 0. Básicamente, con esta pregunta estoy preguntando si el divisor actual es divisible o es división exacta del número, ¿no? Básicamente, estoy verificando si es divisor, nada más, ¿sí? Si esto se cumple, voy a contarlo, ¿no ven? ¿Qué hago entonces? Mi contador se va a incrementar. Mi contador de divisores se va a incrementar en 1. ¿Sí? Creo que eso sería. ¿Sí? Después, mi divisor, una vez haya verificado mi divisor, ya no me importa de ese divisor. Entonces, voy a preguntar por el siguiente divisor cuando entre al mientras. Entonces, le voy a incrementar a mi divisor en 1, igual. A ver. Hasta que llegue al número. Ya. Entonces, lo que está haciendo hasta ahorita mi subprograma es verificar y contar todos los divisores del número. Fin mientras. Ya. Cuando he salido de este mientras, quiere decir que en teoría he empezado mi divisor en 1 y he ido verificando uno por uno hasta el número, ¿no ven? Me ha contado todos los divisores desde el 1 hasta el número. Ahora, ¿qué debería preguntar para verificar si es compuesto? ¿Cuál sería la pregunta? Si es compuesto, ¿qué quiere decir? Que mi respuesta, solo en este caso, se va a cambiar a verdadero. Si no entra por aquí, está bien. Si queda en falso, no hago nada. ¿Sí? Entonces, fin sí. Y bueno, antes de terminar mi función, tengo que devolver siempre, ¿no ve? ¿Qué voy a devolver? La respuesta. Listo. Y por último, fin función. Ya para ustedes. ¿Cómo sería la condición para verificar que mi número sea compuesto? ¿Quién puede decirme? Puede escribirlo igual en el chat, no hay problema. Que sus divisores sean mayores o iguales que 1 y menores que n, en la variable n. Casi, pero no. Va por ahí. Que sus divisores sean mayores que 2. Sí,
Básicamente eso, ¿no? Que no sea un número primo, ¿no? Si un número es primo, solo tiene dos divisores, el 1 y el número. Entonces, cualquier otro número que no sea primo va a tener más de dos divisores, ¿no? Gracias. Entonces, ¿cuál sería la condición en ese caso? CD, ¿no? Que es el contador de divisores, sea mayor a, a 2, ¿no ve? Eso es todo. En cuanto a mi función, ¿ya? Ahora tengo que declarar, ¿qué tendría que declarar? Llamar a mostrar dígitos, ¿no ve? Entonces, voy a declarar esa función más. Ah, ya. Entonces, procedimiento. Procedimiento, le voy a llamar, ¿cómo se llamaba mi procedimiento? Mostrar dígitos, ¿no ve? Mostrar dígitos. Esto es súper fácil, cualquiera debería, esta tarea ya es, en realidad mostrar dígitos sería una de las tareas que ya deberían sabérselo de memoria, ¿sí? Ah, de argumentos, sé que necesita recibir un número, ¿no? En este caso, un número entero. Entonces le voy a llamar num y entero. Ya, en cuanto a sus declaraciones, seguramente voy a necesitar una variable para guardar el dígito, tal vez, ¿ya? Y podemos empezar. Básicamente lo que quiero hacer es, de un número cualquiera, ¿no? 1893, agarrar esto, ¿no? Guardarlo en una parte, imprimirlo y luego quitarlo, ¿no? Y hacer esto por cada uno de estos dígitos, ¿no? De derecha, ¿no? Entonces, ya. Básicamente va a ser mientras. Sé que voy a descomponer el número dividiéndolo siempre en división entera entre 10, ¿no? Entonces, mi condición va a ser siempre que mi número que ingrese, este número de acá, sea mayor a 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a extraer un dígito del número y lo voy a guardar en D. ¿Cómo lo extraigo? Num mod 10, ¿no ve? Luego imprimo ese dígito. Imprimir D. Y por último, ya no me interesa, entonces, por último, quito ese dígito, ¿no ve? ¿Cómo lo voy a quitar? Mi número se va a actualizar. En este caso, quiero el mismo número sin el dígito de la derecha. Eso es número div 10. ¿Listo? Con eso. Fin mientras. Y por último, fin algoritmo. ¿Ya? Eso sería la solución del problema. ¿Alguna duda hasta ahí? Tendríamos que definir una función que, si se fijan, no era tan sencilla como parece. Y por último, imprimir o mostrar sus dígitos, ¿no? Y por último, mi programa principal, que se ve un poco más sencillo porque he delegado tareas difíciles o he dividido mi problema en tareas, en pequeñas tareas, ¿no? En distintas tareas. ¿Hasta ahí alguna duda? Esa era la solución. Vamos a hacer una prueba de escritorio igual para terminar con el problema. Por si acaso, ahora, ¿cómo, en teoría, cómo debería resolver cómo debería resolver, esta es una pregunta para el curso, la prueba de escritorio? ¿Qué dicen ustedes?
¿Cómo harían una prueba de escritorio con subprogramas? ¿Cómo, chicos? ¿Cómo lo harían ustedes? Lo correcto, por si acaso, es hacer una prueba de escritorio por programa principal y por cada subprograma. Vale decirse que tengo que tener una prueba de escritorio para mi programa principal, una para mi función y otra para mi procedimiento. ¿Ya? En este caso, primero para mi programa principal, que es este. Ya necesito un número n2, suma, y por último es compuesto. Ya. Ya va. Ahora, leer n. Ya, deme un valor cualquiera. Cada vez que sea esta instrucción, nosotros nos damos un valor, ¿no? Pero ustedes ahora denme el valor. 7. 7. Ya. 7. Listo. Es compuesto. En la variable es compuesto, voy a guardar lo que me devuelva verificar compuesto de n. En este caso, ¿qué debería devolverme verificar compuesto de n? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, ¿no ve? Porque 7 es un número primo, entonces no es un compuesto. Le voy a poner solo f, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahora vamos a preguntar, ¿es compuesto es igual a verdadero? No. Entonces me voy acá, llamar a mostrar dígitos. Lo que va a hacer esto básicamente es mostrarme todos los dígitos de ese número, ¿no? En pantalla. Era que escojan un número más interesante porque, bueno, en realidad en pantalla solo va a mostrar 7, ¿no veo? Y eso sería todo. Ahora, acá vamos a hacer la prueba de escritorio de 7. Esta sí va a estar un poco más interesante, ¿no? Contador de divisores, divisores y respuesta, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Sobre 7, ¿no? Bueno, en este caso no va a haber pantalla, ¿no? En vez de pantalla le vamos a llamar cuando hablemos de funciones. Bueno, en realidad sí debería haber pantalla, perdón. Sí, hay pantalla igual. ¿Ya? ¿Ya? CD va a ser igual a 0. Se inicializa en 0. No hay problema. Divisor en 1. Respuesta va a ser inicialmente falso. ¿No ve? Mientras, yo sé que esto debería devolverme falso, ¿no? Pero lo vamos a probar. Vamos a hacer prueba de escritorio para ver si funciona el algoritmo. Divisor es menor o igual al número. Aquí me falta definir el número, ¿no ve? ¿Cuánto vale mi número para este problema, el que hemos resuelto? ¿Cuánto? 7, ¿no ve? Es lo que le hemos mandado. Aquí va a llegar el número 7, ¿no ve? Entonces, 1 es menor o igual a 7. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Verificar si ese es divisor a 0. 1 es divisible entre 7. Sí. Entonces, ¿qué hago? Incremento mis divisores en 1. Muy bien. Ahora mi divisor se incrementa en 1, ¿no? Pregunto nuevamente, ¿2 es menor o igual a 7? Sí. Ahora pregunto, ¿2 es divisible entre 7? No, no hago nada. Mi divisor se incrementa en 3. ¿3 es menor o igual a 7? Sí, entonces entro el mientras. Pregunto, ¿3 es divisible entre 7? No, no hago nada. Mi divisor se incrementa en 1. ¿Ya? Y lo mismo, 4 es menor o igual a 7, sí.
¿Es divisor entre 7? No, no hago nada. Incremento en esto en 5. A ver, pregunto lo mismo. ¿Es divisible entre 7? No, no hago nada. Incremento. 6 divisible entre 7. No, incremento 7. 7 es divisible entre 7. Primero, entramos a mientras. Divisor es menor o igual al número. Sí, entro el mientras, ¿no? Pregunto, ¿7 es divisible entre 7? Sí, entonces mi contador se incrementa en 1, 2, ¿no ve? Fin mientras. Ahora pregunto, ¿mi contador de divisores es mayor a 2? No, entonces devolver respuesta. Entonces aquí lo que debería devolver este procedimiento sería respuesta, que en este caso es falso. ¿No ve? Ese sería su retorno, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, este falso lo va a enviar exactamente. Lo tenía que enviar ¿a dónde? Acá, a esta variable, es compuesto. Lo ha enviado falso, ¿no ve? Y por último, bueno, esto en este caso, para este problema, es aún más fácil. Tengo dos cosas, ¿no? El número y D. Num, D y pantalla. Ya. Número, mientras número sea mayor a 7, sobre 7, ¿no ve? ¿Qué voy a hacer? Dígito va a ser num o 10. Esto me va a devolver 7. Me imprimo en pantalla 7. Imprimir dígito. Por último, mi número va a ser número división entre 10. Entonces esto se va a actualizar y ahora va a valer 0. Pregunto, fin mientras. Número es mayor a 0. No, se sale del mientras. Fin. Aquí me he equivocado. ¿Qué debería hacer en vez de fin algoritmo? Ya. Eso es, fin procedimiento y ahí está. Más o menos así debería haber sido una prueba de escritorio cuando hablamos de subprogramas. Este estaba fácil porque, bueno, me han dado un número muy pequeño, pero bueno, está bien. ¿Alguna duda? Esa era la solución para este problema. Análisis, ese es el paso 1. Diseño, el paso 2. 3, prueba de escritorio. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? No sé. Esa era la solución. Este sí, realmente, si esto lo estaba en un foro, sí creo que, bueno, era un poquito interesante, ¿no? Hace un problema muy, tal vez difícil. ¿Alguno pudo resolverlo? ¿Les dio tiempo para resolverlo en su clase? No, Bueno, eso es lo que tenían que hacer. No tenían 1 hora y media, seguramente, para... Bueno, primero tenían que leer, no sé. Pero, bueno, se podía, ¿no? O en teoría deberían poder. No, practicando yo creo que cualquiera podría. Sí, ya. Les he mandado esto al grupo. Es una... No, esto no. Problemas propuestos con subprogramas, ¿ya? ¿Cuál les interesaría resolver? Les voy a dar 3 minutos para que lean la primera página. ¿Y cuál les interesaría resolver? Pueden votar por el chat y el que tenga mayor votación, vamos a resolverlo ahora.
Ya, 3 minutos. Ya, bueno, pues pueden leer todos y el que más les interese lo resolvemos. Ya, pueden estar votando. Votando. Lo mando al grupo de Classroom o al de Telegram. Perdón, no lo escuché. Lo mando al grupo de Classroom, ¿no? No, del Telegram. No me llega. Lo mandé pero ayer o anteayer. Pero igual está en la pantalla. ¿Quieren que los mande, no? De... Bueno, se los envío después. Ya, nuevamente voy a enviarlo, pero... Bueno, ahora léanlo. Eh, Perdón. Ya. Léanlo. Ahorita. Muy bien. ¿Cuál es el que les llama más la atención? El 10 y el 11. Va ganando el 10 actualmente, el 11 está empatando, el 10 va ganando por 1. 10 va empate nuevamente, el 10 y el 11. Mm, a ver, un 11. ¿Por qué el 11? A ver, ¿quién me puede decir por qué le interesa tanto el 11? Diez, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 11. Va ganando por 1, 11. Los demás, los que no están votando, ¿qué dicen los demás? 11, 11, 11, 11. No, de hecho va a empate. Está entre el 10 y el 11. El siguiente voto lo decide.
Cualquiera que no haya votado, ¿no? ¿Por qué quieren el avance? 10-10. 10-10, ya. Marcelo ya ganó el 11. A ver, un momentito. Ah, a ver, alguien se me puede decir por qué están escogiendo el 11 la mayoría. Cualquiera de los que haya votado. ¿Qué le ven tanto al 11? Para empezar, ¿entienden lo que les pide el 11? Primero, ¿saben a qué se refiere con base? Esto es para preguntas para el curso. Base 2, base 3. ¿Entienden qué significa base para cualquiera de estos dos? Si ni siquiera entienden el problema, está más difícil, ¿verdad? Bueno, chicos, ¿qué entienden por base? Para cualquiera del curso. ¿Qué entienden por base? Los dos están... Bueno, de hecho, la mayoría de los problemas hablan de base toditos. A ver. Desde aquí, desde el ejercicio 6, hablan de base. Base, 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 base. ¿Qué escritores tan flojos? Ya. Ya pues chicos, ahora sí necesito que me digan ustedes qué entienden por base. Para cualquiera del curso. Cualquiera, aunque no importa si está mal, pero cualquiera, ¿qué entienden por base? Por si acaso vamos a resolver el 10. Ya, chicos, ¿qué entienden por base? División, división sobre 3 hasta que su cociente sea menor a la base.
más o menos, pero eso no responde a la pregunta qué es base o qué entienden por base, ¿verdad? Otra pregunta, o bueno, otra respuesta. Ah, es que si no entienden los conceptos, ni siquiera podemos analizar el problema, ¿no? Y por si acaso, esto sí es muy importante. Esto, por si acaso, tiene que ver mucho la teoría con sistemas de numeración. Numeración, ¿ya? Este es un tema muy... se repite mucho en las ingenierías. Ya saben, a nosotros todo lo que tenga que ver con tecnología, este es un tópico que deberían saber en general, aunque sea para charlar. Como ingeniero a otro ingeniero, ¿no? Pero se las paso porque son de primer semestre. ¿Nadie? ¿Nadie entiende más que todo a qué se refiere con base? Marcelo más o menos entiende. ¿Qué quisiste decir con esto, Marcelo? Marcelo Orozco Chipana. Cualquiera, no me importa. Ya. Pero ¿entiendes la teoría que va detrás de las bases? Más que todo esto ya va para cualquiera. ¿Nadie? Teoría de... Bueno, nadie entiende a qué se refiere este problema acerca de bases. Ya. Cuando hablan en tecnología o en ingeniería acerca de los números y sus bases, se está refiriendo a los sistemas de numeración, ¿ya? Cuando hablamos de sistemas de numeración, estamos hablando las maneras de representar los números en distintas bases, ¿no? Debería leer todo esto. Esto nos interesa. Cambio de base. Ya. 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 Aquí les voy a explicar. ¿Ya? Esto hemos intentado resolver con otro grupo. El grupo 4 creo. Ya. Ya estábamos resolviendo lo que era el ejercicio 11. Pero bueno, y como ustedes tampoco nadie entendía lo que es sistemas de numeración. ¿Sí? Cuando hablamos de bases es con la forma en la cual podemos nosotros formar números. ¿Ya? Nuestro sistema de numeración, el que nosotros manejamos, el que nos han enseñado de toda la vida, es el sistema de numeración en base 10, ¿no ve? Cuando se refiere a base 10 es que tenemos, es el número, la base se refiere al número de dígitos con los cuales nosotros podemos representar números, ¿ya? En el caso del sistema decimal, en el base 10 en el que nosotros utilizamos, ¿ya? Si se fijan, tenemos 10 dígitos para representar números, ¿no? Tenemos el dígito 0, 1, 2, 3, hasta el 9, ¿verdad? Con esos 10 dígitos nosotros podemos representar
todos los números que queramos, ¿no? Pero no necesariamente son los únicos sistemas de numeración. El más conocido y también el que deberían conocer al menos por cultura general, ¿no? Es el base 2, ¿no? Este es el sistema de numeración de las computadoras, ¿no? Lo conocemos como binario, ¿sí? El base 2 es el sistema binario, el que es el único lenguaje que entiende realmente una computadora, un procesador, ¿ya? Entonces, todos los números que nosotros sabemos o conocemos en el sistema decimal pueden ser representados en otros sistemas, ¿no? Como el binario, ¿ya? Para hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí, en el sistema binario no tenemos estos dígitos, ¿no ve? Ya. Cuando nosotros en el sistema decimal ya no tenemos dígitos, ¿qué se hace para ir al siguiente número? Para ustedes. En el sistema decimal, cuando ya no tenemos, bueno, dígitos para el siguiente número, implementamos la decena, ¿no ve? La decena, bueno, si la decena pasa a ser 1 y la unidad regresa a 0, ¿no ve? Y empezamos a contar desde las decenas, ¿no? 11, 12. Cuando llegamos al 19, ¿qué pasa? Nuestra decena se incrementa en 1 y la unidad se convierte en 0, ¿no ve? Y seguimos contando. No, lo mismo va a pasar para el 99, ¿no ve? Ya no tenemos nada más de 2 dígitos para representar números más grandes. Entonces, la unidad y la decena se van a 0 e incrementamos en 1 las centenas, ¿no ve? Y empezamos a contar, a hacer el mismo procedimiento. Lo mismo se pasa cuando hablamos de binario, ¿no? Pero en este caso, bueno, empezamos en el 1, ya no tengo más, ¿no ve? Entonces para el 2 hago lo mismo que esto, ¿no? Incremento en la decena y reinicio las unidades, ¿no? El 3 en binario, por si acaso, sería 1, 1, ¿no ve? El 4 ya no tengo más, ¿no ve? Entonces va a ser 1, 0, 0. El 5 va a ser 1, 0, 1, ¿ya? Esto se tiene que entender un poco, lo que es las bases, ¿sí? Ya. Ahora, para transformar un número decimal a cualquier base, nada más se hace... Sí, disculpe, no está compartiendo su pantalla. No manches, perdón. Rayos. Nadie me dijo antes. Bueno, igual en el video que suba va a estar de todos modos, pero bueno, ya. Regresando, estaba hablando de esto ya. Cuando hablaba de base 10, tengo 9 dígitos, ¿no ve? Los cuales yo puedo formar todos los números que yo quiera, ¿no? Esto de acá es el sistema de numeración decimal, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Esto de acá son los mismos números representados en otro sistema, en base 2, en binario, ¿ya? Entonces, para transformar un número en base decimal a cualquier base, lo único que tengo que hacer, como decía su compañero, era dividir entre la base que quiero convertir hasta que mi residuo, hasta que mi cociente sea menor que el número de la base que quiero convertir, ¿ya? Así se transforma de decimal a cualquier base, ¿ya? Voy dividiendo entre la base que quiero y hasta que mi cociente sea menor que la base que estoy dividiendo, ¿no ve? En este caso, miren, el 16
en base 2 he dividido entre 2, ¿no ve? Si se fijan, 16 entre 2 a 8, esto entre 2 a 4, 4 entre 2 a 2, 2 entre 2 a 1, 1 ya es menor que 2, ¿no ve? Entonces me detengo ahí. Y lo que hago, si se fijan, ¿qué es? Desde el cociente por todos los residuos. Me devuelve el número en la base en la que estoy. Eso hecho para todos los números, por si acaso. Para todas las bases. 16 en base 3, 16 entre 3 a 5. ¿No ve? Con residuo 1. 5 entre 3 a 2. No, pero perdón. 5 entre 3 a 1, residuo 2. ¿No ve? Y el cociente ya es menor que la base. Me detengo y agarro todo eso. 121. Lo mismo que me dice el ejercicio. ¿Sí? Para el 16 lo mismo. Entre 4, 0 a 4. 4 no es menor que 4. Entonces sigo dividiendo a 1. Residuo 0. Y el número en base 4 de 16 es equivalente a 100. ¿A ver? En base 5. 16 entre 5 a 3. 3 ya es directamente menor que la base. Y su residuo es 1, ¿no ve? Entonces el número es 31, ¿no? ¿Se entiende el procedimiento para convertir de base 10 a la base que yo necesite? De 16 para convertir a base 6, divido, ¿no? A 2, 4, 24, 27. 16 entre 7 a 2, con residuo 2, 22. ¿Se entiende el proceso por el cual yo tengo que transformar? Ya, entonces, ahora sí podemos regresar a nuestro problema. Ya. Bueno, hay que entender más esto de acá, pero con eso creo que podemos resolver. ¿Ya? Vamos a ir directamente al análisis. Primero me dice, vamos a leer un número, ¿no ve? Que este va a estar en base... El 10 por si acaso, ¿no? En una base P. ¿Sí? Esta base puede ser dentro de este rango, de 2 a 9. Y dice que necesito necesariamente convertirlo a base Q. Tengo que transformar este número a su equivalente de este número, que lo vamos a llamar M en base Q. ¿Ya? Eso es lo que me dice, ¿no? Básicamente tengo en datos de entrada un número, un P, que va a ser la base inicial, lo podemos decir así. Y por último un Q, la base a donde quiero llegar, ¿no? Base final, ¿no? ¿Ya? Entonces dice León 15, que está en base 6. Su equivalente en base Q, ¿cuánto es? Entonces lo tengo que transformar de 6 a 4. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces al final va a salir de salida otro número. Bueno, otro número que le vamos a llamar M de salida, que va a estar en la base final, ¿no ve? Eso sí. Ya. Con eso ya podríamos resolver el programa. ¿Hasta ahí alguna duda? Para cualquiera. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿O no entiende nada realmente? Ya. Para esto, sí necesariamente necesitamos teoría de sistemas de numeración. Pero acabo de verlo. Aquí está. Miren. Sistema binario, ya sabemos que es solo con números 2 y 1, ¿no? Sistema decimal. Se utiliza en base 10. Sus números son las cifras del 0 al 9, ambas incluidas.
Las posiciones relativas de los números se denominan unidades, decenas, centenas. Esto deberían leerlo. ¿Ya? Lo que nos interesa aquí es esto de acá. ¿Ya? Cambios de base. Cuando hablamos de cambios de base, la equivalencia entre cantidades numéricas escritas en diferentes bases de numeración se obtiene habitualmente mediante una conversión intermedia a la base decimal. Así, por ejemplo, para escribir 341 en base 5, en base 4, se procederá del método siguiente. Se convertirá esto a base 10 y luego se transformará el resultado al decimal obtenido en base 4. Ya. Básicamente, lo que nos está diciendo es que cuando yo quiera necesariamente, esto va para el análisis igual, aquí, ¿ya? Cuando yo hable de resolver esto de bases, de base P a base Q, no lo puedo hacer directamente. Él me está hablando que siempre que yo quiera transformar de base P a base Q, lo primero que tengo que hacer es mi número, no puedo ir directamente, de N en base P, ¿no ve? No puedo ir directamente a M en base Q, ¿sí? Lo que me dice que para transformar de cualquier base a cualquier base, necesariamente lo que se hace es empiezo en N base P, esto lo tengo que llevar a un número, lo vamos a llamar R, un número R en base 10, ¿sí? Y por último, recién cuando ya esté ese número representado en base 10, puedo enviarlo a la base que yo quiero transformar. ¿Se entiende? Esto más que todo se hace porque la única, en el que nosotros realmente trabajamos las matemáticas, ¿no? Es en base 10, ¿no ve? Entonces, de cualquier número tengo que pasarlo a base 10. Cuando ya sepa qué número es en base 10, recién yo puedo transformarlo a la base que me está pidiendo el problema, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de resolver un poquito más, además del diseño. De todos modos, vamos a continuar la siguiente clase. ¿Hasta ahí alguna duda? Siento que sí, esto es un tema un poco más complicado, pero en teoría debería entenderse, ¿sí? Ya. Algoritmo. Sistemas. Numeración. ¿Ya? Datos de entrada. Tengo, a ver, primero, ¿qué variables necesito? Un número, ¿no ve? La base inicial, que supuestamente se va a llamar P, y la base final, que se llama Q. Por último, todo esto va a estar en entero, por si acaso. Y seguramente voy a necesitar el número final, ¿no ve? N final le vamos a llamar. En cómo se transforma. Tal vez necesite el número en base 10. Entonces le voy a llamar N base 10. ¿Sí? Ya, vamos a empezar con el algoritmo. Ya. Entonces me pide leer un número, ¿no? Voy a leer esto. Leer N. Luego leer la base inicial. Básicamente en la base que está este número, que es P. Y leer Q. Hasta ahí es solo lo que dice que ingresa el problema, ¿no? Ya. Lo que resulta después del problema es que tengo que calcular el número en la base final, ¿no ve? Esto lo vamos a agrandar un poco. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el número en base 10. ¿Ya? Número base 10. ¿Qué va a valer esto? Ahorita no me interesa. ¿Ya? ¿Cómo calculo esto? No me interesa. ¿Ya? Entonces solo voy a delegar a una función. En este caso se va a llamar a mi función convertir
a, perdón, a base 10. ¿Qué cosa va a convertir a base 10? Esta función va a convertir el n que yo lea, ¿no ve? En la base p, ¿no ve? Eso va a ser. El número que lea en la base p, quiero que me lo convierta en base 10. Eso es lo que la manera de resolver, ¿no ve? Una vez tengo la n base 10, me dice que yo puedo calcular el número en cualquier base, ¿no ve? Entonces mi n final, ¿no ve? El que me pide en la base final que yo necesito, mi n final, mi número final, al final convertido, va a ser mi función, otra función, que se va a llamar convertir a base n, ¿ya? Y esta función va a recibir un número en base 10, exactamente el que he calculado un momento antes. Y por último, a la base que quiero convertir, en este caso, a la base q, que es la final. ¿Listo? Y por último, no me importa cómo va a convertir esto, solo sé que tú le mandas un número en base 10 y te lo va a convertir a la base que tú quieras, que es en el segundo argumento, ¿sí? Y eso lo va a guardar en n final, ¿ya? Ahora, mi problema me dice imprimir el resultado de la base final. Entonces, solo imprimo eso. Imprimir n final. ¿Ya? Mi algoritmo principal básicamente sería eso. ¿Ya? Eso sería. Claramente tengo que definir estos dos, ¿no ve? Estos dos de aquí abajo. Tengo que definir cómo van a resolver acá abajo, ¿sí? Pero al menos en mi algoritmo principal, con estas líneas ya estaría resuelto. Entonces me faltaría una función, definir cómo puedo convertir un número cualquiera en base cualquiera a base 10. Esa función. Y convertir un número un número en base 10 a la base que yo quiera. Ya, necesito dos funciones. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Hasta aquí alguna duda? Con esto hemos